¿Cuántos de ustedes creen que pudieron cantar este himno con la emoción con que debió haberlo cantado? Probablemente, yo creo que todos diríamos que no. Pensar en la cabeza ensangrentada de Cristo y su dolor en la cruz y pensar que fue por nosotros es algo tan sorprendente que de verdad nosotros deberíamos cantar ese himno con jipío. Bueno, déjame darte una buena noticia, y no es para calmar tu conciencia. Todos nosotros debemos crecer en sensibilidad hacia el sufrimiento, la pasión de nuestro Señor, aquí en la tierra. Debemos crecer en eso. Y yo espero que la meditación de esta noche nos ayude en ese sentido. Pero la buena noticia es, mis amados hermanos, que nosotros vamos camino al cielo. Y algún día nosotros vamos a entender esto. Y algún día ya el pecado no se va a interponer en nuestro aparato emocional. Y algún día vamos a sentir lo que tenemos que sentir. Entonces, mientras tanto, vamos a orarle al Señor que nos dé la mayor sensibilidad que podamos experimentar, pero pidamos eso con esperanza. Porque algún día seremos completamente sensibles. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga la, no sé si breve, meditación de esta tarde. Vamos a orar. Padre, al acercarnos a ti, Señor, en esta tarde para meditar antes de participar de la cena, de los elementos que nos recuerdan la muerte de Cristo en la cruz, Señor, queremos rogarte que tú sensibilices nuestros corazones, que sensibilices el corazón del predicador. Oh Señor, ayúdame a predicar de tu palabra, hablar de tu palabra, hablar de la muerte de Cristo en la cruz, experimentando al mismo tiempo una obra poderosa de tu Espíritu en mi propio corazón. Pero ayuda a mis hermanos, ayúdalos, Señor. Oh, que tu palabra venga hoy y obre poderosamente en nosotros, de tal manera que al salir de este lugar, nuestro aprecio por Cristo y su obra se haya acrecentado. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. En Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Nos hemos reunido como iglesia en esta tarde a celebrar la Cena del Señor. Y debemos tener en mente al hacerlo que somos parte de un pueblo que Cristo redimió con su sangre. Por eso no celebramos la Cena del Señor de manera privada. Nadie debe celebrar la Cena del Señor en su casa de manera privada. Nadie debe celebrar la Cena del Señor en su casa. Esto no es una ceremonia privada. Esta es una ceremonia de la iglesia. Lo hacemos como iglesia, lo hacemos como cuerpo, pero al mismo tiempo recordando que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para salvar a cada una de sus ovejas. Las dos cosas deben estar en nuestras mentes al participar de la Cena del Señor. Hay una dimensión colectiva de la muerte de Cristo y hay una dimensión individual de la muerte de Cristo que nosotros debemos recordar. Cristo dio su vida por cada una de sus ovejas, pero fue para formar un rebaño de ovejas. Sin embargo,
En la tarde de hoy, aunque estas dos dimensiones deben estar presentes, la dimensión colectiva de la muerte de Cristo, la dimensión individual de la muerte de Cristo, en esta tarde yo quisiera enfatizar, yo quisiera concentrarme en el aspecto individual, en el aspecto personal de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Y esto con el propósito de que tú que estás sentado aquí, que eres miembro de esta iglesia o que eres miembro de alguna otra iglesia donde el evangelio es proclamado fielmente y tal vez estás de visita en medio nuestro en el día de hoy, que tú puedas participar de esta ceremonia en esta tarde con un profundo sentido de asombro, con un sentido profundo de gratitud al pensar en el hecho de que Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Él dio su vida por sus ovejas. ¿Y quiénes son esas ovejas? Bueno, vamos a Juan capítulo 10 otra vez. ¿Cuáles son las ovejas por las que Cristo derramó su sangre en la cruz? Bueno, una de las enseñanzas que nosotros podemos extraer de este pasaje es que las ovejas de Cristo son aquellas que escuchan su voz y le siguen porque le pertenecen por derecho propio. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Son aquellas que escuchan su voz, son aquellas que siguen al pastor porque le pertenecen al pastor, porque el Padre se las dio desde antes de la fundación del mundo. Noten una vez más versículos 1 al 4. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Cristo no solamente es el pastor, Él es la puerta, pero yo quiero enfatizar el hecho de que Él es el pastor. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Cuáles son las ovejas que conocen la voz de Jesús? Aquellas que son suyas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Cuáles son las ovejas de Cristo? Aquellas de las que Él es el dueño. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no pertenecen al pueblo de Israel. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Quiénes son estas otras ovejas de las que el Señor está hablando aquí? Nosotros los gentiles, aquellos que no pertenecemos físicamente a la nación de Israel. Pero notaron que Cristo dice que aún de esas ovejas Él es el dueño. Son mías. Esas ovejas no habían nacido todavía cuando Cristo pronunció este discurso, pero a pesar de eso ya le pertenecían a Él. Y precisamente porque le pertenecían a Él, el Señor estaba comprometido a buscar esas ovejas y a traerlas con amor al redil. Vean una vez más el versículo 16 y noten de manera particular los tiempos de los verbos. Tengo, ¿cuál es el tiempo allí? Presente. Mis hermanos, hace 2000 años, Cristo dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Todavía no están en el redil, pero ya eran de Cristo.
a aquellas también debo traer. ¿Cuál es el tiempo? Ahora futuro. A aquellas debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Cristo no tiene dos rebaños, uno de judíos convertidos y otro de gentiles convertidos. No, Él tiene un solo rebaño con un solo pastor. Por eso es que Juan, en primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que Cristo va a salvar a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán. No. Pero el rebaño que Cristo está componiendo es de personas de todo el mundo, no solamente de judíos. Hay dominicanos ahí. ¿Y cómo es que todas esas ovejas llegaron a ser suyas? Bueno, porque el Padre se las dio. El Padre nos escogió soberanamente desde antes de la fundación del mundo. De eso hablaba Sigfrido esta mañana. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso eran suyas, porque el Padre nos escogió y el Padre se las dio. Vean el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Mi Padre que me las dio. En estos días nosotros hemos estado haciendo regalos, ya sea nuestros hijos, familiares, aquellos que hacen angelitos. Yo no sé por qué se llama angelito, pero bueno, el punto es que nos hacemos regalo y tú haces un regalo conforme a lo que tú aprecias a la persona. Bueno, increíblemente lo que el Padre le regaló al Hijo fue a ti y a mí. Claro, porque Él sabía que los iba a lustrar, los iba a lavar con su sangre, pero nosotros somos el regalo que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo. Es la misma idea que nosotros encontramos en el discurso del pan de vida. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Quién viene? El que el Padre le da. ¿Y qué hace Cristo? Lo recibe, porque fue el Padre que se los dio. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hijo mío, aquí están las ovejas que yo escogí para ti. Cuídalas, guárdalas, llámalas, protégelas, son tuyas. Y lo mismo vemos en la oración intercesora de Juan 17. He manifestado tu nombre a quienes, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora Cristo dice: Padre, yo ruego por ellos. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y luego en el versículo 20, más no ruego solo por estos, los apóstoles que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En Juan 17, mi amado hermano, Jesucristo oró por ti. Jesucristo oró por ti, porque el Padre nos había escogido soberanamente para que nosotros fuéramos de Cristo. Y fue por esa razón, no por ninguna otra, que nosotros respondimos favorablemente al llamado del Evangelio. Aquellos que no son ovejas de Cristo no abren sus oídos a la voz del Señor, sino a muchas otras voces en el mundo, pero no a la del Señor. Vean el versículo 24. Entonces los judíos les rodearon y les decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Saben por qué? Porque no sois de mis ovejas.
Ustedes no son de mis ovejas. Las ovejas de Cristo manifiestan que son de Cristo porque escuchan su voz y siguen al Señor. Y puede ser que en algún tiempo anden extraviadas, oyendo mil voces. Seguramente te pasó a ti, me pasó a mí. ¿Cuántas voces escuchábamos nosotros antes de venir a Cristo? Pero ¿saben qué? Tarde o temprano las ovejas de Jesús reconocerán la voz de su pastor. Y lo van a seguir, vendrán a Él en arrepentimiento y fe. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Cristo por estas ovejas que el Padre les dio? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza que vamos a extraer de este pasaje, y es la que yo quiero, mis amados hermanos, que tú tengas en mente a la hora de participar de este memorial, y es el hecho de que Cristo de verdad ama a cada una de sus ovejas, aún desde antes de entrar al redil, al punto de dar su vida por ellas. Cristo ama de verdad a sus ovejas, al punto de dar su vida por ellas. Vean el versículo 16, otra vez. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Seguramente cada uno de nosotros aquí tiene un testimonio distinto de cómo fue que llegamos a ser cristianos. Pero según este texto, mis amados hermanos, Cristo estuvo detrás de cada uno de los elementos que se conjugaron para que tú escucharas el Evangelio, para que tú te arrepintieras y para que estuvieras hoy ahí sentado. Tú no veías a Cristo en ese momento detrás de esos elementos. Te predicó un vecino, te predicó un amigo, un familiar, alguien tocó tu puerta. Yo no sé cómo fue que tú te convertiste, pero según este texto, Jesucristo estaba guiando soberanamente los elementos de tu historia para que tú vinieras a Él y le conocieras a Él. Él te atrajo con cuerdas de amor. Por eso me encanta ese himno que cantamos hace un rato. Cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor, banquete rico el corazón clama así. ¿Por qué será? ¿Por qué, Señor, que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Si miles de hambre mueren ya buscando, no deseando tu verdad. Y ahora escuchen, pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado habría estado yo. El mismo que sirvió el manjar, te dijo, hijo mío, ven y entra y come. Ven que este manjar es para ti. Pero ahora viene la parte más sorprendente de este texto. Y es el hecho de que Cristo, como el buen pastor, salva a sus ovejas muriendo por ellas. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pasa con un rebaño cuyo pastor muere atacado por un lobo? Las ovejas se dispersan y son destruidas porque ahora no tienen protección. La muerte del pastor implica la destrucción de las ovejas. En este caso, la muerte del pastor es la vida de las ovejas. Él le da vida a las ovejas dejándose destruir por el lobo. Vean el versículo 11 otra vez. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Hay un contraste aquí, el asalariado y el dueño. Saben que en el tiempo de Jesús era legítimo que si un rebaño era atacado por dos lobos, que el pastor saliera huyendo. Porque evidentemente no podía hacer nada. Y no se le cargaban las ovejas que eran destruidas por el lobo.
o por los lobos. Se entendía que un ataque de esa magnitud no podía ser resistido por el pastor asalariado. Pero Jesús está diciendo, yo no soy asalariado. Esas ovejas son mías. Y yo les voy a dar vida muriendo por cada una de ellas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conozco y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero eso solo iba a ser posible a través de su muerte. Él tenía que morir para que nosotros pudiéramos vivir. La muerte del pastor no significó en este caso la destrucción del rebaño. La muerte del pastor significó la vida del rebaño. De manera, mis hermanos, que su muerte fue diseñada para salvar infaliblemente a todos aquellos que el Padre les dio. Cristo murió por todos esos hombres, mujeres, niños, ancianos de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación que evidenciarían ser de Cristo cuando escuchen su voz y le sigan. Ese es el mensaje que nosotros encontramos una y otra vez en la página de las Escrituras. Y yo les ruego al Señor que ustedes puedan escuchar estos pasajes como si no los conocieran, porque lo conocen. Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tus pecados. Por eso el texto termina diciendo que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo no iba a ser frustrado. Mateo 1:21, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí no hay duda alguna. No es que tal vez, quizás, probablemente la muerte de Cristo traiga la salvación de alguien. No, Cristo se llamó Jesús, que significa Jehová salva, porque Él a través de su muerte salvará a su pueblo de sus pecados. Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no para hacer posible que algunos pudieran ser rescatados. No fue para rescatar, efectivamente. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mis hermanos, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él ganó para sí a una iglesia compuesta por personas concretas con nombres y apellidos. Y tu nombre estaba ahí. Tu nombre estaba ahí. Alguien dirá, pastor, ¿y cómo yo sé que Cristo murió por mí? Mira, déjame decirte algo. Déjame quitarte un problema de la cabeza. Tú puedes saber si Cristo murió por ti, no porque Dios te dé una revelación especial y te abra el libro de los decretos y diga, mira aquí claramente tu nombre, cuando Cristo vino murió por ti. No, Calvino decía muy sabiamente que Jesucristo es el espejo de la elección. ¿Y qué quiere decir eso? Si tú estás en Cristo, si tú sigues la voz de Cristo, si tú crees en Cristo, si Cristo es tu Señor, Él murió por ti. Ya no averigües más. Cristo es el espejo de la elección. Es allí que nosotros vemos que fuimos elegidos por el Padre. Yo no conozco el decreto del Padre, pero conozco al Hijo.
Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado en nuestro lugar y Dios derramó sobre él la ira que nosotros merecíamos. Tu enemigo fui, mas ahora me siento a la mesa. Señor, tu sangre me salvó, la ira de Dios propició. Es completamente imposible que una de las ovejas por las que Cristo murió termine en el infierno, no solamente porque todos sus pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario, sino también porque ahora nosotros disfrutamos de la perfecta justicia de Jesús que fue puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a su iglesia, y su iglesia no es abstracta, no está compuesta por gente de carne y hueso como tú y como yo. Y de hecho es interesante que Pablo compare la relación de Cristo con su iglesia con la relación que tiene el esposo con la esposa. Déjenme hacerles una pregunta a mí, mis amadas hermanas. Yo como pastor y como miembro de esta iglesia debería amarlas a ustedes, ¿sí o no? Sí. Okay. ¿Yo debería amarlas como yo amo a mi esposa? No. No. Me meto en un lío con ella y con Dios. No. Bueno, mis hermanos, de la misma manera, hay un amor universal de Dios. Dios en cierta manera, hay personas que usan la palabra amor para hablar de cualquier cosa. El amor es discriminatorio. Yo puedo decir que amo ir a la playa, yo puedo decir que amo a mi perro y puedo decir que amo a mi esposa. Y yo espero que ustedes entiendan que yo no amo a mi esposa como amo al perro y a la playa. Bueno, hay un sentido en el que Dios ama al mundo, pero hay un sentido en el que Dios ama a su iglesia. Hay un sentido en el que Cristo ama a su esposa como Él no ama a nadie más. ¿No era eso lo que nos decía? Bueno, no era Sigfrido, era Pablo que lo decía, pero él lo leyó esta mañana. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Son escogidos porque son amados. Amados por el Padre, amados por el Hijo. Los esposos debemos mostrar cierta clase de amor por nuestras esposas que no tenemos por nadie más. Y asimismo, mis hermanos amados, es la relación de Cristo con su iglesia. Él se entregó por su iglesia. Él santifica a su iglesia. Y al final de los días, Él se va a presentar a su iglesia. Así que Cristo no murió en la cruz para ponernos a todos, a todo el mundo en la categoría de perdonables y luego dejar el resto en la mano del pecador. Así es como algunas personas ven la muerte de Cristo. Bueno, ya Cristo murió, pero esa sangre no es eficaz a menos que el pecador decida que la sangre sea eficaz haciendo una decisión por Cristo. ¿Se dan cuenta? El problema con eso es que si se nos deja a nuestra propia inclinación, ninguno de nosotros va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, ¿sabes por qué tú eres cristiano? Porque tú entendiste el Evangelio y porque tú buscaste a Dios. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Por qué tú sí entendiste y por qué tú sí buscaste? ¿Porque eras mejor? ¿Tenías una disposición más espiritual que los otros pecadores? No, ¿saben qué fue lo que hizo la diferencia? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él compró para ti arrepentimiento y fe. Eso era parte del paquete. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Precisamente como nosotros fuimos elegidos por Dios y ahora estamos en Cristo. Y Sigfrido lo decía muy bien esta mañana. Yo escuchaba el mensaje y decía, wow, me está robando parte del mensaje, pero está bien. Está bien, porque eso es precisamente lo que yo quiero, que se enfatice cada vez más estas verdades. Así que yo me alegraba por el robo. Mis hermanos, cuando Dios el Padre te escogió, Él te colocó en Cristo. Tú no habías nacido todavía. De tal manera que cuando Jesús murió en la cruz,
tú moriste con Él. Y cuando Él resucitó, tú resucitaste con Él. Y cuando Él subió a los cielos, tú ascendiste con Él. Eso fue una realidad hace 2000 años, que vino a ser eficaz en tu vida cuando el Espíritu Santo te trajo a salvación y tú creíste en el Señor. Pero ¿por qué tú creíste en el Señor? Porque Cristo, cuando murió en la cruz por ti, no solamente murió por tus pecados, sino también para que tú tuvieras fe. Por una razón desconocida para nosotros, Dios te escogió por el puro afecto de su voluntad. Y Cristo murió para hacer esa salvación segura. Me encanta esta frase de J.I. Packer. Es un poco rara al principio, pero no es tan complicada. Packer dice: el poder de la cruz no depende de la fe que le añadimos. Su poder es tal que la fe fluye de ella. ¿Se entendió? El poder de la cruz es tal que no necesita tu fe ni la mía para hacer la cruz eficaz. No, el poder de la cruz es tal que tu fe y la mía fluyen de la cruz. Así que Cristo no murió para colocarnos en la categoría de perdonables. Él murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Él murió para dar su vida en rescate por muchos. Él murió para ganar una iglesia. Él murió para librarnos del presente siglo malo. Él murió para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, dice Pablo en Tito 2:14. En conclusión, Cristo el buen pastor dio su vida por las ovejas, por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Eso no limita la eficacia de su muerte, sino su propósito. Por eso no me gusta que a esta doctrina teológicamente se le llama expiación limitada. No, mis hermanos, mejor pensemos en una redención definida. No limitamos la eficacia de la sangre de Cristo. La sangre que Cristo derramó en la cruz, si el Padre se hubiera propuesto, sería lo suficientemente valiosa como para salvar al mismo diablo si Dios hubiera querido. La sangre de Cristo no tiene límites en valor, pero tenía un propósito definido. Y el propósito era salvarte a ti. Ese era el propósito. Escogidos, santos y amados. Fue por amor a sus ovejas que Él derramó su sangre en la cruz para asegurar infaliblemente que esas ovejas fueran salvas. Es por eso que en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? Hacer la voluntad del Padre y ganar un pueblo. Comprarte a ti. Eso quiere decir que el amor con el que Dios te ha amado y te ama es sencillamente incomprensible. Mira, mi hermano, no cometas el error de interpretar el amor de Dios a la luz de tus circunstancias. No cometas ese error. Interpreta tus circunstancias a la luz del amor de Dios. Él está obrando en tu vida de múltiples maneras para hacerte semejante a su Hijo, pero que no te quepa la menor duda de que todo lo que Él decreta en tu vida cumplirá el mismo propósito de amor por el cual fuiste elegido. Eso es lo que nos enseña Romanos 8:31. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? ¿Quién hará que se pierda uno de aquellos por los que Cristo está intercediendo ahora mismo? Eso también significa, mi hermano, que tu salvación está completamente segura, porque ese amor personal de Dios es inmutable. Él te escogió porque te ama. Por ese mismo amor envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, y por ese mismo amor te preservó a morir por ti en la cruz del Calvario, y por ese mismo amor te preservará hasta que estés plenamente glorificado en su bendita presencia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Cómo deberíamos responder nosotros a esa clase de amor? Pablo responde en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestras vidas no son nuestras porque fuimos comprados por precio. Esta mañana, Sigfrido hablaba de aquellos propósitos que se derivan necesariamente de nuestra identidad en Cristo. Bueno, déjame sugerirte algo. En un momento van a venir los diáconos y los sugieres y nos van a repartir el pan y el fruto de la vid que representa el cuerpo de Cristo, su sangre derramada. Y va a haber un momento en que la iglesia va a estar en silencio mientras se reparten los elementos del pan y el fruto de la vid. Yo quiero sugerirte que tú hagas algo. Mi hermano, yo quiero que tú te concentres en estos elementos que te voy a mencionar ahora. En la eternidad, Dios el Padre te amó y te escogió. Piensa en eso. Yo no entiendo por qué, pero Dios el Padre dijo, yo quiero que esta persona sea mía. Dios el Padre te escogió y te amó por una razón que está en Él. 2000 años más tarde Jesucristo vino al mundo a morir por esas personas que ya el Padre había amado y elegido. Y en un momento particular de tu historia el Espíritu Santo vino, te abrió los ojos para que vieras tu condición de pecador, la belleza de Cristo, la eficacia de su obra salvífica en la cruz, y te atrajo con cuerdas de amor para que tú creyeras en Él y te arrepintieras de tu pecado. Para que tú creyeras en Él y te arrepintieras de tu pecado. Para que tú creyeras en Él y te arrepintieras de tu pecado. Para que tú creyeras en Él y te arrepintieras de tu pecado. Para que tú creyeras en Él y te arrepintieras de tu pecado. Para que tú creyeras en Él y te arrepintieras de tu pecado. Para que tú creyeras en Él y te arrepintieras de tu pecado. Para que tú creyeras en Él y te arrepintieras de tu pecado. Para que tú creyeras en Él y te arrepintieras de tus pecados. Piensa en eso. ¿Cómo deberíamos nosotros responder? Déjame añadirle algunos de los propósitos que Sigfrido mencionó esta mañana o volver a traerlos otra vez. ¿Cómo debemos responder a eso? Esposos, tal vez ustedes digan este año yo quiero ser un mejor esposo. Bueno, recuerda lo que Sigfrido decía. No solamente es el qué, no solamente es el cómo, sino también el por qué. ¿Cómo tú vas a amar más a tu esposa este año y por qué? Bueno, porque la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por ti. Esposo, Cristo murió por ti. Y Él te está diciendo, yo quiero que tú ames a esta mujer que yo te he dado por esposa. Yo quiero que tú la ames como yo te he amado a ti. Es una motivación poderosa. Esposas. Tal vez tú estás diciendo, wow, yo quiero ser una mejor mujer. Yo quiero ser una mujer más sumisa. Yo quiero ser una mejor ayuda idónea de mi esposo. Bien, ¿cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer? Bueno, Cristo murió por ti. Sométete a tu marido como Dios. El Hijo se sometió a la voluntad de Dios, el Padre, al punto de morir en una cruz. Qué poderosa motivación para ser una mujer sumisa. Tal vez algunos aquí que digan, Señor, yo quisiera ser más generoso este año. Aún quisiera ser más generoso con mi iglesia. Yo quisiera que este año las ofrendas de la iglesia rebosen de tal manera que nosotros podamos llevar a cabo todos los ministerios que tengamos que financiar. Aquí estamos nosotros, listos a ser generosos con la iglesia. ¿Qué tú vas a hacer para ser más generoso que el 2018? ¿Y cuál es la motivación?
Cristo murió por ti. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué otra motivación necesitamos más grande que esa para ser generosos? Yo quiero ser más perdonador este año, de verdad, perdonar cosas que para mí son muy difíciles de perdonar. Bueno, medita allí en lo que se reparte el pan y el fruto de la vid. Cristo murió por ti. Cristo te amó al punto de morir por ti. ¿Necesitas algo más para ser más perdonador? Oh, yo quiero ser más servicial, yo quiero poder servir sacrificialmente a otros, yo quiero amar más a otros. Cristo murió por ti. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí. Oh, yo quiero leer más la Biblia este año. No quiero ser distraído con otras cosas, yo quiero leer más la Biblia. Aquí está la historia del Cristo que murió por ti. Hoy yo quiero venir a la iglesia fielmente, regularmente, a escuchar su palabra, a tener comunión con su pueblo. Cristo murió por ti.